Te entregamos, Señor, este tiempo, Dios. Gracias porque estamos aquí. Nuevamente a todos ustedes, gracias por la puntualidad de esta cita de cada 2 semanas. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante para todos nosotros, todos los seres humanos, pero especialmente para la iglesia. El Señor sabía que yo tenía otro plan. O sea, habíamos hablado con el Señor de tener un tema aquí un poco diferente, pero hoy tocó este tema por algunas cosas especiales y yo le pido al Señor que use este tema para el crecimiento de su iglesia, para la bendición de su iglesia y de su pueblo. Y este tema salió por una razón. Antes de preparar el tema, resulta que por esos días me llegó una nota de un magazine en internet que tiene que ver con el cristianismo hoy en día. Tenía otro tema para tratar, que se los anticipo, va a ser son los números de Dios, pero este tema se cruzó en la mitad. De esta revista una encuesta que se realizó el año pasado entre los cristianos nacidos de nuevo en Estados Unidos, varios aspectos de la fe. La encuesta tiene varios puntos, se las voy a mandar. Bueno, aquí están los links, lo voy a poner también en el video cuando lo suba en YouTube, pero también se los voy a mandar. Está en inglés, pero pues le pueden poner el traductor. Y por ejemplo, acá nos dicen que cerca del 70% de los cristianos nacidos de nuevo dicen que Jesucristo no es el único camino a Dios, según este estudio. Este es un estudio hecho en los Estados Unidos, pero fácilmente lo que se revela en este estudio se puede aplicar a lo que pasa en el mundo del cristianismo, y está relacionado con las parábolas que hemos visto en la serie pasada. Uno puede llegar a pensar que esos son allá en los Estados Unidos, pero no necesariamente. Acuérdense que Estados Unidos es un país multicultural, es un país donde confluyen todas las naciones, todas las razas, muy parecido a Canadá también, pero pues Estados Unidos es el sitio al que todo el mundo mira. Si esto está ocurriendo en los Estados Unidos, seguramente también ocurre en otros países suramericanos, ni se diga en Europa, por ejemplo, o en países, por ejemplo, en donde son mucho más liberales o de tendencia izquierda que los Estados Unidos. Si esto pasa en Estados Unidos, puede ser igual o peor en otras naciones. Otra encuesta que dice: el 60% de los cristianos nacidos de nuevo en los Estados Unidos, menores de 40 años, dicen que la salvación se puede recibir a través de Jesús, Buda o Mahoma. Cuando yo me leía esto, yo decía, bueno, esta noticia está muy rara, o esta encuesta. Este periódico digital que se llama Christian Headlines es una publicación respetable. Se hizo un estudio muy a conciencia. Yo decía, bueno, estas noticias, a mí yo no sabía si yo ponerme triste, si darme rabia, no sé, una mezcla de sentimientos, porque dije, Dios mío, ¿cómo puede alguien que se diga que es nacido de nuevo no creer que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios y no creer que solamente la salvación viene a través de él? Esto nos muestra que una de las causas o la causa principal por la cual en la iglesia en este tiempo de emergencia mundial también ha sucumbido ante la crisis y no ha sido luz para tanta gente que ha sido confundida. Esto que les voy a contar ahora, esto no necesariamente tiene que quedar para una escuela bíblica o para algo que se dé cada 8 días por allá en un salón donde se reúnen algunas personas que decidieron ser parte de un estudio teológico o estudio bíblico. Esto se tiene que dar en el púlpito, esto se tiene que enseñar en las iglesias, porque tal vez sea el único momento que un pastor o un líder va a tener enfrente de la gente para poder transmitir este mensaje. Y si la iglesia no tiene claro este mensaje, como vemos acá en esta encuesta, ¿qué va a pasar con el mundo? Con razón el mundo está así. Esto es como En la iglesia donde yo me congrego, el pastor habló de esto, por eso me había enterado ya, porque él también puso esto en la pantalla, que no, pues hablando del tema, ¿no? Increíble que el 70% de los cristianos digan que Jesús no es el único camino. Gracias, María Luisa. Lo que pasa es que esto tiene mucho de fondo y tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado. Yo pienso que esta encuesta resume todo lo que hemos visto todo este año sobre la palabra profética más pura, sobre la Biblia. Resume el tema de dónde está el cristianismo o la cristiandad hoy en día. Para mí que esto es como la cumbre de lo que hemos estudiado, y acá se nota ya en la práctica que todo esto que hemos visto tiene una razón, porque hemos llegado a este punto de la iglesia en donde está ocurriendo esto. Esta revista lo saca de una encuesta que se llama Evangelical Christianity. También les voy a poner el link. La encuesta habla de nacidos de nuevo. Entonces vamos a ver qué son nacidos de nuevo. Según esta encuesta, según lo que en las notas de la encuesta, porque cuando se hace una encuesta dan unas notas, según ellos, nacido de nuevo es una persona que primero, ha hecho un compromiso personal con Jesucristo que todavía es importante en su vida. Y segundo, cuando se le pregunta qué le sucederá después de su muerte, responde, pues ir al cielo porque confesé mis pecados y acepté a Jesucristo como
mi Salvador. Entonces uno cree, está correcto, todo está bien, son nacidos de nuevo. Pero fíjense por favor en los dos puntos que según esta encuesta, ellos se basan para decir que una persona es nacida de nuevo. Primero, hizo un compromiso personal con Jesucristo, que todavía hoy es importante en su vida, pero no necesariamente es el más importante o es el compromiso radical. Y segundo, dice que la persona dijo que confesó sus pecados y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Pero acá hay dos condiciones que se mencionan en esta encuesta, que está hablando de algo que la persona hizo. Por un lado fue un compromiso, o sea, fue una obra que hizo la persona, un compromiso personal con Jesucristo, que todavía es importante, como diciendo, puede que no necesariamente sea importante todo el tiempo de la vida, pero por otro lado también algo que dijo la persona, que fue confesar los pecados. Veamos qué dice la Biblia sobre nacidos de nuevo. Ahora, muy importante que todo lo que vamos a decir acá está basado y fundamentado en la Biblia. También yo escuché hace poco que una persona, pues argumentando con alguien de este grupo, decía, lo que pasa es que ustedes los cristianos se basan en la Biblia, pero no necesariamente la Biblia es correcta, porque la Biblia la escribieron hombres. No, eso sí, yo la he escuchado tantas veces y he tenido tantas Pero tranquila, María Hombres Luisa, que inspirados por el Espíritu increíbles. Santo. O sea, tenemos las herramientas acá y al principio, total. exacto. Hay una sesión que dimos de cómo la Biblia es un libro que infalible, que a lo largo de Claro. 1600 años aproximadamente la escribieron una cantidad de autores de diferentes épocas, diferentes sitios geográficos, y toda la Biblia Inspirados se por el Espíritu complementa. Santo. ¿Cómo se va a poner de acuerdo a lo largo de 1600 años tantas personas de diferentes tipos de orígenes, pastores, reyes, profetas? Es Campesinos. simple. Sí, la Biblia es infalible, entonces es la base para todo lo que nosotros estamos diciendo, no solamente ahora, sino en este curso. ¿Qué dice Jesús de nacidos de nuevo? Si nosotros nos vamos a Juan 3, del 3 al 6. María Luisa, si quiere leer, por favor. Bueno, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3, del 3 al 6. Perfecto, gracias, María Luisa. Eso nos dice Jesús que es nacido de nuevo. También en 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas y aquí todas las cosas son hechas nuevas. El Señor dejó de crear en el día sexto de la creación. A partir de ahí, Dios no volvió a crear nada. Todos, la tierra y todo lo que hizo se quedó como es. Luego, acá, después de que el Señor vino, fue crucificado, murió, resucitó y en Pentecostés dio su Espíritu Santo a la humanidad, ahí entonces el Señor volvió a crear, pero es una nueva creación. Por eso habla de una nueva criatura. Somos nuevas creaciones, pero no es una creación física, sino que es una creación espiritual. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, ¿qué pasa? Entra el Espíritu Santo. Anabel, si puedes leer por favor lo de la pantalla. Dice, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14. Muchas gracias. Entonces acá nos habla que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Es algo que no se ve, es espiritual. Hay también otra aclaración. Muchas veces en las congregaciones o nos han enseñado, si uno dice Espíritu Santo, ven y muévete, Espíritu Santo, ven, baja, desciende. Pues resulta que eso es un poco paradójico porque es que el Espíritu Santo ya lo hizo cuando cada uno de nosotros individualmente aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Él entró a nuestras vidas y nos sella con el Espíritu Santo. Entonces,
A veces es muy fácil meterse en la parte del show y la parte emocional, en donde sí, espíritu, muévete, pero es que el espíritu ya habita en nosotros y nosotros somos como individuos los que somos testimonio del mover del Espíritu Santo. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? Hoy en día se está moviendo en las familias en donde hay un papá o una mamá que fueron renovados, nacidos de nuevo, que conocieron a Jesucristo, sus vidas comenzaron a ser transformadas y llegó la luz a ese hogar. El Espíritu Santo se mueve cuando en esa compañía el jefe o el superior es cristiano y no permite que se haga cosas malas en la empresa. El Espíritu Santo se mueve cuando en un gobierno todavía hay cristianos, en el Senado o en el alto gobierno, que no aprueban leyes en contra del aborto o que no aprueban leyes inmorales. El Espíritu Santo se mueve cuando hay alguien que está a punto de suicidar y llega alguien y le toca el hombro y le comparte del amor de Jesucristo y esa persona cambia. Cuando hay una persona que tiene un arma y va a asesinar a alguien, pero alguien le dice en el camino, le dice, mira, el Señor Jesucristo no quiere que haga eso. Y recibe el evangelio, el mensaje del evangelio y cambia. Así se mueve el Espíritu Santo. Pero nosotros nos han venido enseñando desde hace mucho tiempo que el Espíritu Santo se mueve cuando hay cosas notorias, visibles, etcétera. Pero es que el Espíritu Santo está actuando hoy en día en el cristianismo de esta manera. O también es que uno siente el Espíritu Santo, pero realmente no es una emoción, es una verdad. El Espíritu Santo está en nosotros. Exactamente. Por eso, lo que hemos estudiado acá y lo que hemos leído en la Biblia, cuando la iglesia salga del planeta, porque la palabra dice que todavía, que ya está obrando el misterio de la iniquidad, pero todavía está el que lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo, que no deja que el anticristo o que si la maldad tome control del planeta. ¿Por qué? Porque está obrando en cada uno de los cristianos que están regados, estamos regados por todo el planeta. Ustedes se Por eso imaginan. es que vivimos como de misericordia, porque si no Exactamente. fuera así, si no tuviéramos el Espíritu Santo, ¿cómo estaríamos? ¡Ah! Sería ¿Ustedes se terrible. imaginan cuando salga eso del planeta, cuando se vayan los que están en el poder, que están todavía deteniendo las leyes para asesinar niños, las leyes para acabar con la humanidad, las leyes para acabar con la familia, con el matrimonio, etcétera, las leyes para permitir tanta maldad en el mundo? ¿Se imagina cuando salgamos de acá? Este planeta cambia totalmente. Entonces, ahí nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, volviendo a la encuesta, dos cosas que vimos. Obras, o sea, sí, yo dije, voy a caminar con Jesús, me comprometo con Jesús toda la vida, entonces algo que uno como que dice también, porque lo confiesa con su boca, pero la palabra nos dice, oiga, ¿sí será con la boca? Sí, José, si estás ahí, puedes leer lo que dice Isaías 29:13 y luego Mateo 15:8, por favor, que está en la pantalla. Claro, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Y también dice, este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿es lo que sale por la boca lo importante? Sí, no hay un corazón cambiado, no hay un corazón que está dirigiendo lo que sale por la boca. Es duro decirlo, pero no sirve. No sirve y es confesión, es show, es buenas intenciones, pero si no hay algo de corazón, no es lo mismo. Mateo 7:21-23. Dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchas maravillas y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, vosotros que oráis maldad. Es confesarlo, es decirlo con la boca. ¿Qué pasa con el corazón? Se puede ser una nueva criatura sin que el corazón sea transformado. Entonces, volviendo a la encuesta del principio, ¿será que son nacidos de nuevo? ¿Será que fueron alguna vez nacidos de nuevo? No, hay un ejemplo que dice que si uno tiene un encuentro con Jesús realmente y no hay un cambio, o sea, las obras son lo que demuestra
que realmente uno ha cambiado. Entonces yo no puedo decir que yo amo a Dios cuando primero ni lo conozco porque no leo la Biblia y segundo porque no amo lo que Él ama. Y lo Exactamente. que dice la Biblia cuando dice con la boca se confiesa, pero con el corazón, o sea, es como esa convicción en el corazón, es lo que siente el corazón de verdad cuando recibe al Entonces, Señor, no es la solamente pregunta, confesarlo, sino exactamente. sentirlo. Bueno, hay una pregunta. ¿Qué pasa con alguien que es mudo, que no puede hablar? No puede Lo hablar. Sí, por eso te escribe, digo yo, son los pero actos. el Señor conoce el corazón de ese mundo, lo El, escribe, el corazón. Tú lo acabas de decir, así es, Anabel. El corazón con la Ujú. boca se confiesa, es como diciendo, si ahí es como una manifestación exterior de lo que hay en el corazón. Mm. Y de acuerdo con lo que ustedes han dicho acá. Acuérdense el tema es salvación. ¿Qué es lo que está Exactamente, pasando? yo creo que, perdón, yo creo Claro, que la parte de la confesión, si bien es bíblica y así lo dice, que si confiesas con tu boca, ¿no? Pero yo creo que eso, la confesión, más que un acto en sí de hablarlo, es un testimonio público. exacto. Es confesarlo, es decirlo con la boca, pero claro, si no crees con el corazón, pues es como las vanas repeticiones que no sirven para nada. Así es. Sí, como quien dice que tus obras hablen más fuerte que tus palabras, ¿no? Que tus actos. Exacto. Y es vivirlo día a día. Acuérdense, bueno, el tema es salvación. Entonces vamos a hablar de salvación. ¿Por qué el Señor me ha inquietado con esto desde hace ya un tiempo? Porque como hemos visto con las parábolas, ¿se acuerdan del árbol de mostaza lleno de hojas? Pues ese es el cristianismo, la cristiandad, pero dentro de esas hojas hay pájaros que se metieron y comenzaron a ensuciar el árbol, comenzaron a ensuciar el cristianismo. Y no todos los que dicen que son cristianos necesariamente lo son. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla y confiesa si pertenece a alguna rama o algún tipo de profesante, algún tipo de religión o de convicción, porque como dicen ustedes, no es solamente que lo diga, sino que también se demuestre, se viva día a día. Por ejemplo, ese legislador que tiene la oportunidad de echar para atrás una ley que va a acabar con los niños, sí, una ley, por ejemplo, de aborto, a favor del aborto. Ese legislador dice, no, mira, a mí no me gusta eso, pero firma y acepta la ley. Es como, nuevamente, es una confesión, pero que no tiene fondo, que no tiene una obra que lo acompañe. Pero si esa persona, por ejemplo, así se le venga al mundo encima, así esa persona que toma la decisión por convicción del Jesús que habita en su corazón a través del Espíritu Santo, así se venga la familia encima, así se vengan los vecinos encima, así lo echen del trabajo, esa persona está siendo fiel, está haciendo testimonio con sus obras de lo que hay en su corazón. Volviendo entonces a la salvación, ¿será que los que van a la iglesia están 100% seguros de que son salvos? Yo puse varios temas o varias preguntas en el grupo, no todas las vamos a cubrir hoy. Quisiera, pero este tema es muy importante y es clave que a la gente le quede claro todo. Entonces vamos a dividirlo en dos sesiones. Vamos a cubrir ahora varias, pero luego vamos a cubrir el resto de los temas en la siguiente sesión. La salvación necesita de un salvador. Entonces vámonos a irnos bien atrás en el tiempo, casi que antes incluso de Génesis 1. Acuérdense que entre Génesis 1 y Génesis 2 hay un gap, que aquí lo recorrimos, bien interesante. Dios es santo y en él no hay pecado. Como dice la palabra 1 Samuel 2:2, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay roca como el Dios nuestro. Y porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios está en su santidad desde antes de la creación de lo que nosotros vemos en el Génesis. Estaba Dios. Al Dios ser santo, no puede estar al mismo tiempo donde está el pecado. Es incompatible. Eso se puede explicar como la luz y la oscuridad. Si tú pones una vela, la oscuridad se desaparece, o sea, por lógica. Entonces, así también es la santidad. Si tú pones la santidad acerca del pecado, el pecado o sea, la santidad de Dios, por eso Dios no se puede acercar a nosotros, porque No, nos pulveriza. exactamente. Entonces, Dios es santo y Él fue santo, Él ha sido santo y será santo por la eternidad. Pero ¿qué pasó? Resulta que Satanás llegó y se tiró todo. Antes de la caída de Adán fue la caída de Luzbel, como lo vemos en Sí. Ezequiel 28, del 12 al 15. Se los voy a leer.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, que está en Isaías 14, del 13 al 14. Luego, cuando lean Ezequiel 28, el 12 al 15, no lo voy a leer todo, es cuando está hablando del rey de Tiro, pero en un momento dado habla del querubín ungido. En Ezequiel 28, 12 al 15, cuando está la Biblia aquí hablando del rey de Tiro, habla de que el que está poseyendo al rey de Tiro, que seguramente fue una posesión satánica en ese momento de ese personaje en el poder, y ahí comienza a hablar del que está metido dentro del rey de Tiro, que es Satanás. Este era el querubín hermoso, creado por Dios en tiempos antes del Génesis, porque en el Génesis y en ninguna parte de la creación se menciona que hubo esta creación, que se creó Luzbel, por lo tanto fue antes. Entonces Dios tenía un plan con él. No es como nos han enseñado a veces, algunas doctrinas dicen que los ángeles fueron creados como robots para adorar a Dios sí o sí. No es cierto, porque si hubiera sido así, entonces Luzbel no hubiera fallado. Entonces, ¿cómo se explica la caída de Satanás? ¿Se equivocó Dios? No se equivocó Dios. Los ángeles tienen y han tenido la capacidad de decidir si siguen o no siguen a Dios. Luzbel no lo hizo y arrastró consigo también a los que fueron con él. La Biblia habla de la tercera parte del cielo. Y él fue hasta ese momento, como está en Ezequiel 28, el 12 al 15, Dios caminaba con él en el Edén. Es un Edén diferente, es un Edén de piedras preciosas. Dios caminaba con él, estaba con él. Pero en ese momento, cuando tuvo la caída, él tuvo que ser desarraigado del lugar en donde estaba Dios. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Entonces, él sale de ahí, él es expulsado del lugar en donde habita Dios, porque acuérdense que Dios es santo. Como él es expulsado, entonces sale y es expulsado ¿a dónde? A la tierra, pero también habita en los aires de la atmósfera de la tierra, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, él está habitando una parte del cielo y la tierra. En Efesios 2:2 es el príncipe de la potestad del aire. También en Juan 14:30 Jesús dice que ahí viene el príncipe de este mundo. Entonces, ese es Satanás, que él está habitando acá. Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. ¿Cuáles son esas malicias espirituales? Son esos ángeles caídos que se fueron con Satanás y están en los aires espirituales y que tocan esta tierra. Saulo, Señora. pero cuando Dios creó al hombre, le dio la autoridad aquí en la tierra. Lo que pasa es que el hombre le cedió esa autoridad. Por eso Satanás dijo, se me ha dado toda autoridad aquí, que fue cuando quiso tentar a Jesús. Vamos Por para eso, allá. porque increíble, porque en el espacio no existe alto o bajo. Pero Dios dijo, usted quiere estar en las alturas, le voy a hacer un planeta chiquitico con una fuerza que lo atraiga hacia abajo y va a saber lo que es arriba y abajo. Y lo puso abajo. Vamos a ver, vamos a hablar de esa parte, porque vamos secuencialmente para a dónde vamos a llegar con esta presentación, que si en realidad nosotros entendemos a Jesús como el Salvador y por qué. ¿Por qué tiene que ser Jesús el Salvador? Eso es como la matemática, 1 más 1 es 2. Ahora vemos que también, como pasó esto, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios no se iba a quedar de brazos cruzados. Dios entonces dijo, esto lo tengo que arreglar. Él trazó un plan de restaurar todo. Y en ese plan de restauración incluyó a su pueblo. Dentro de ese pueblo está el ser humano, que él creó para un propósito que estamos viendo en estos tiempos y que vamos a ver, yo creo que acelerándose de una forma impresionante. Acuérdense que la creación, él hizo todo desde el Génesis 2, dice, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces ahí creó después en Génesis 1:2, después de ahí en adelante comienza a crear todo. Poco a poco, en 6 días, lo creó como hábitat para nosotros. Todo esto lo hizo por el ser humano. Llega al día 6 y ahí donde crea al hombre, que fue lo último que creó, hasta que después en el Nuevo Testamento está la nueva creación, son los nacidos de nuevo. El hombre inicialmente fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es muy curioso porque también se nos ha enseñado que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y de alguna manera es cierto, pero después cuando Adán tuvo hijos, en la Biblia dice, y estos hijos fueron hechos o fueron procreados a imagen de Adán. El que era 100% imagen y semejanza de Dios hasta ese punto era Adán. Luego todos hemos sido imagen de Adán. Pero cuando recibimos al Señor Jesucristo, volvemos a nuestra naturaleza original. ¿Sí me están siguiendo? Dios creó al hombre porque Dios quería y ha querido
estar con el hombre, disfrutarse mutuamente con el ser humano. Como llegó Satanás, hizo este caos, entonces él dijo, te voy a salir con algo que tú no te imaginas, pensaría Dios con respecto a cómo arreglar esto. Entonces Dios tenía que restaurar el cielo y restaurar la tierra que contaminó Satanás. Y cuenta, ya ha contado con el hombre para ello. Saulo. Por eso Dios pudiera haber destruido al diablo, pero yo creo que Dios no lo destruyó porque Dios dijo, sí, los ángeles lo seguirían por temor, pero él ahorita lo va a llevar a un juicio donde nosotros vamos a ser los testigos, ¿sí o no? Nosotros vamos no solamente a ser los testigos, sino nosotros vamos a juzgar a los ángeles, dice la A Biblia. juzgar a los ángeles, exacto. Pero no Pero vamos a juzgar a exacto. los ángeles que están allá con Dios, vamos a juzgar a los caídos. Yo pienso, ¿no? Que por eso era que Dios permite que a uno el diablo le haga cosas para que uno ese día diga, mire, usted sí es malo porque vea, usted me hizo esto y esto y esto. Sí, Dios es espectacular, permite muchas cosas acá por algún propósito. Cuando se dice acá que el Señor va a restaurar, incluye a su pueblo, Él originalmente escogió a Israel. Israel fue el primero, Deuteronomio 14:2. Dice, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios y el Señor te ha escogido para que seas pueblo peculiar de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces el plan del Padre incluye a su pueblo, a sus hijos. Inicialmente eres Israel, pero al pasar lo que pasó con el rechazo de Israel al Mesías, entonces viene ya la iglesia que se suma al pueblo de Dios. Está en Efesios 1:4. ¿Tú crees que ese no sería como el plan de Dios desde el principito? Pero ¿cómo sería? ¿Sería que a la última hora él cambió y nos metió ahí? Yo creo que al final Dios lo que quiere es disfrutar del ser humano. Me salto un poco acá al final. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 22, Él va a vivir con nosotros. Nosotros vamos a estar con Él. Y ahí vamos, como dice la palabra, no necesitaremos ni sol ni luna porque el Señor mismo nos alumbra. Y es la gloria chequiná de Dios. Finalmente, la historia termina en que Dios y el hombre habitan juntos. Estamos juntos con Él. Amén, 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 amén. Entonces, esto ha sido desde un principio. Yo creo que, como tú dices, no sabemos, tal vez en la mente de Dios, como dice, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Seguramente Él tenía esto, pero al final es un plan de donde es pasar tiempo juntos entre nosotros y Él. Nosotros somos súper clave, por eso el odio tan visceral de Satanás contra la creación de Dios, contra los planes de Dios, que vamos a habitar con Él. Eso está en Apocalipsis 21, o sea, todo el capítulo 21, todo el capítulo 22. Y también lo encuentran en Ezequiel 47 y en Ezequiel 48, cómo vamos a reinar con el Señor, primero disfrutando en el milenio con Jesús y luego habitar en la Nueva Jerusalén con Dios por la eternidad. Sigamos avanzando, esto es algo secuencial que nos va a llevar hasta el Salvador. Pero entonces, ¿qué pasa? Satanás no se quedó quieto, como hablabas tú, Ana Luisa. Dios ya tenía el plan que incluía al ser humano o la humanidad. Dios hizo a Adán y a Eva, pero él seguía con su plan de destrucción. Él ya tenía un escenario para trabajar, que era la tierra que Dios creó para el ser humano. Dios tenía el plan, como tú decías ahora, María Luisa, de que si fuera el hombre el que gobernaría sobre todo. Efraín, tú puedes leer, por favor, Génesis 1:28, que está aquí en la pantalla. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todas las bestias que mueven sobre la tierra. En Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás gratuitamente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque ese día que de él comieres, ciertamente morirás. Gracias, Efraín. Entonces vemos que en el plan de reconquista universal que tenía Dios con el hombre, en sus planes, Dios puso por encima de todo al hombre, pero el hombre falló y como consecuencia, ¿qué vino? La muerte. Y entonces a partir de acá vino ya lo que conocemos en el Génesis de aquí para adelante. Hasta aquí hacemos un alto. De aquí para adelante es lo que más o menos conoce toda la cristiandad. Lo que hemos hablado aquí hacia atrás es lo que no es tan común que se predique en las iglesias, como antes de que en Génesis está el plan de Dios con el ser humano, el plan de amor con el hombre, el plan de justicia también, porque Dios es amor y es justicia, etcétera. Es lo que se nos enseña siempre. Pero lo que hemos visto hasta ahora, como lo vimos en la encuesta, que el 60% de los cristianos no creen que Jesús es el Salvador. Otra encuesta que algunos cristianos de Estados Unidos se puede llegar a la salvación a través de Buda, de Mahoma, o, en fin, eso es lo que inquieta. Entonces, por eso hay que tener también claro todo esto. ¿Qué pasa entonces? Cuando el hombre le desobedeció a Dios, le dio a Satanás la autoridad que él le había dado sobre la tierra,
Y de allí toda la descendencia del hombre se contaminó. Toda la descendencia es la semilla del hombre. Todo lo que viniera a través del hombre, de ahí en adelante, está contaminado. Los hijos de Adán, que los cuales son hechos a imagen y semejanza de Adán, ya venía contaminado y de ahí en adelante. Se rompe la relación entre el ser humano y Dios. Hay una brecha, un terremoto en donde se separan dos placas tectónicas. No hay forma de que se vuelvan a unir. La consecuencia del pecado es muerte eterna, ir al infierno. Dios comienza entonces ya la otra parte del plan. El plan no comienza aquí. El plan comenzó desde antes, cuando Dios, como dice la palabra, Dios pensó en la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces, en muchas congregaciones se dice que el plan comenzó acá, el plan de redención comenzó acá, pero el plan comenzó antes de esta parte. Pero la siguiente parte del plan es el rescate del ser humano que ya está puesto en la tierra a merced de Satanás, pero él dice, no, yo sigo aquí con mi plan. Comienza esta lucha que antes se daba en el cielo, ahora se da en la tierra, y es una lucha entre el retador, que es Satanás, y Dios, pero la lucha es por las almas de los seres humanos. Y esa lucha la estamos viendo hoy en día y con mayor intensidad desde hace más de 20 meses. Se está viendo esta lucha en donde la guerra es por las almas de los seres humanos. Venga, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, María Luisa. Bueno, yo sé que esto suena como herejía, ¿no? Pero pues es lo que de pronto otras personas pudieran estar pensando. Dios creó a Satanás, o sea, si Dios solamente dijera la palabrita, Satanás no tendría ningún control, ningún poder. ¿Por qué tú crees que Dios ha sido como tan caballeroso con Satanás? Porque pues ya sabemos que obviamente en cuanto a poder, pues Satanás es una criatura de Dios. Entonces, yo siempre pensé que Satanás era el enemigo del hombre, no el enemigo de Dios, que era como un hijo de desobediencia de Dios, pero no como el enemigo, sino más bien el enemigo de nosotros. Yo lo que creo pues lo que hemos visto también acá, es la respuesta está, bueno, en varias partes de la Biblia, Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Y parte de la respuesta también está en Apocalipsis 19, porque el Señor Jesús va a venir con la iglesia, la esposa, y va a venir y él va a derrotar a Satanás en el Armagedón y va a ser una derrota vergonzosa porque este se cree lo máximo porque es un arcángel, sí, caído, él se cree lo máximo, él se cree Dios, pero que lo venza una cosa tan minúscula, tan chiquitica, un ser humano tan ínfimo, tan indefenso como una ovejita que no puede hacer nada sin un pastor, eso es una derrota para avergonzar a Satanás. Y la Biblia dice que él va a ser avergonzado. Cuando ustedes lean Ezequiel, el rey de Tiro, lo que vimos ahora, él dice, tú que te ensalzabas delante de las naciones, pero estás humillado y te miran hacia abajo. Es una derrota demasiado contundente y hecha por Dios, pero no por Dios directamente, sino con la iglesia, con una cosa tan ínfima. exacto. Nosotros en comparación con Satanás, vean, no se pueden, o sea, nosotros no somos nadie para irse a pelear con él, es un arcángel, casi o igual o más poderoso que Miguel. O sea, es una figura demasiado poderosa y nosotros no somos nadie, pero nosotros vamos a vencerlo. Y en este momento nos dice que somos más que vencedores. Yo pienso que es el Señor en su plan magistral demostrar su victoria sobre eso, con algo que él no se lo esperaba, que es algo tan ínfimo y tan insignificante como el ser humano que aceptó al Salvador Jesucristo. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Puedo agregar algo más adicionalmente a la pregunta de María Luisa? Claro que sí. El por qué Dios no destruye directamente a una criatura que es parte de su creación, como es Lucifer. Bueno, ya la explicación que dio Saulo es bastante completa y profunda. Yo simplemente agregaría que, de acuerdo a lo que yo he aprendido y a lo que también algunos estudiosos de la Biblia dicen, es que todo eso se debe al amor de Dios, porque Dios es amor y Dios no destruye su creación, sino más bien en este caso, en el plan de la salvación y de todo esto que está pasando, pues es el que Dios nos está manifestando su omnipotencia, su omnisciencia, digámoslo de esa manera, su omnipresencia, pero también su amor infinito en todos aspectos. Entonces, por eso el Lucifer o Satanás va a ser juzgado, no va a ser destruido por un acto directo de Dios, ¿no? Y como tal, pues bueno, él no puede contra Dios definitivamente.
Ujú. Sí, Pero lo que dice Saulo es súper, súper, súper cierto. O sea, Dios va a usar a una criatura mucho más pequeña para vencer a Satanás, que realmente es con mucho más atributos que de pronto nosotros los hombres. Pero esa sería la vergüenza, esa va a ser la vergüenza sí. más Es grande de una ese vergüenza, siglo. es vergonzoso. Sí, así es. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Tanto el cosmos, como lo vimos, la Tierra y la humanidad caída sin Dios van a la destrucción. Hay algo muy interesante aquí, que la termodinámica tiene varias leyes. La segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía. La entropía dice que todas las cosas tienden a deteriorarse, a dañarse. El universo entero tiende a irse deteriorando. Yo creo que la entropía nació justo acá, con la caída de Luzbel, de Sí, ese momento. exactamente. Porque todo tiende a empeorar, todo. El ser humano se va deteriorando, las cosas se dejan por ahí, se van dañando. Es la segunda ley de la termodinámica, porque es que tiene que ver con intercambio de calor y energía, etcétera, que aquí no lo vamos a mirar, pero puede ser algún día interesante hablar de eso. Entonces, todo tiende a la destrucción sin Dios. Dios lo que quiere es al revés, quiere es, que nosotros vayamos con Él para el plan que Él tiene para restaurar. Nadie más lo puede hacer sino Dios. Tampoco nosotros podemos llenarnos de orgullos y decir, es que yo soy la iglesia y yo soy escogido, que eso es otra cosa que, Dios mío, la verdad que a veces a mí no sé qué pensar cuando se pone a la iglesia por encima de todo, y es que es la iglesia, y la iglesia es la que va a traer el reino, la iglesia es la que va a derrotar a Satanás. No, es Dios el que lo va a hacer. Nosotros vamos a ser protagonistas. ¿Por qué? Porque Dios nos exhibe y nos lo permite, pero el único que va a arreglar esto es Dios. Solamente lo puede hacer Dios, no lo puede hacer ningún ser creado, nadie lo puede hacer. ¿Por qué solo Dios? Entonces seguimos aquí en la razón de por qué un Salvador, y ver que solo Dios es porque, ya lo dijimos, porque Dios es santo y en Él no hay pecado. Aquí puede ser la persona más buena del mundo, pero no se trata de eso. Se trata de que el único que lo puede hacer es el que precisamente es santo. No lo podemos hacer nosotros, ni nadie más lo puede hacer, sino el que no tiene pecado. Como también lo mencionaron acá, Dios lo puede hacer en su infinito poder y puedes decir, ¿sabe qué? Déjeme aquí, yo acabo con este Satanás y arranco de nuevo. Pero es muy parecido a lo que Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Dímelo ya y yo acabo con Israel de una vez. Y Moisés dice: no, dale otra oportunidad. Y como dice Efraín, Dios le dio otra oportunidad por amor. ¿Pero por amor a quién? Al intercesor, a Moisés. Dios tenía planes más grandes que esto que está haciendo acá el enemigo. Piensa que va a ganar. ¿Qué hizo Dios? Como Dios es santo, Dios no puede estar donde está el pecado. Es lo que hace, se desprende a sí mismo, o sea, es como de él sale poder para hacerse carne, para hacerse hombre, con el fin de redimir al hombre. Y es que ese es un amor, yo cada vez que leo esto, yo digo, Sí, Dios mío, que tanto me ama Dios, ¿no? exacto. Está en Filipenses 2 del 6 al 8. Mamá, usted está por ahí para que pueda leer esta parte de la pantalla, por favor. Filipenses, Aquí en la pantalla, lo que está en la pantalla. el cual siendo en forma de Dios robó el ser igual a Como Dios, robarse, ser igual a Dios, sí. mas se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, gracias, mamá. Se despojó a sí mismo. Miren cómo es Dios, es impresionante. Como Dios no lo puede hacer, porque Dios no puede estar al lado del pecado, ¿quién puede estar ahí? El hombre. Entonces Dios se volvió ese hombre que sí puede estar ahí al lado del pecado, y ese hombre fue Jesucristo. Pero Cristo, siendo Dios también en su humanidad, 100% hombre, 100% Dios, era el único que lo podía hacer. ¿Ven cómo todo va hilando y va poco a poco yendo hacia dónde está el Sí. Salvador? Él se despoja, y ¿qué pasa? Dios sale con su plan secreto, sale con lo que era el misterio de los profetas, el misterio del Antiguo Testamento, que es la iglesia. Dios lo mantuvo en misterio porque él también en su sabiduría no lo reveló, porque para que tampoco Satanás supiera con la que iba a salir Dios. Este era parte del plan secreto de Dios, que es el misterio que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Está en Efesios 3 del 1 al 6, se los voy a leer. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación él me dio a conocer el misterio, dice más adelante, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles sean coherederos de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ya no son solamente los israelitas, sino los gentiles. Acá habla de
los gentiles, que al ser coherederos recibimos a Cristo, somos la nueva creación y formamos la iglesia. Pero mire lo que habla aquí por el evangelio. Vamos a ver por qué la vida de Jesús es lo que hace y por qué la sangre. Vamos a expulgar esta parte. Éxodo 21 y 23 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Cuando Dios estaba dictando las leyes a Israel. Luego dice Hebreos 9:22: y casi todas las cosas según la ley son purificadas con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, acá está la relación. Tenía que ser una vida por otra vida, y que la sangre era lo único que redimía del pecado y que rescataba. Pero acá, obviamente, cuando se está dando la ley, pues Dios no se la botó toda así al ser humano, sino que la fue dando de a poco, porque este es parte del plan de redención, de mostrarle a la gente que era la sangre de los corderos sacrificados acá por los israelitas, pero que lo que después iba a ser era la sangre del Cordero de Dios. Vamos a seguir hablando más adelante de la sangre. Seguimos entonces con el hilo de por qué la vida y por qué la sangre de Jesús. Quiero darle la relevancia a la sangre. Quiero dejar unos minutos acá para que también podamos conversar al respecto, pero hay algo muy importante y esto lo vamos a tratar en la siguiente sesión porque es muy, muy profundo lo que vamos a ver ahora, que no quiero correr. Cuando nosotros hablamos de la sangre, hay algo que me ha causado como inquietud y tristeza también, es que a nosotros nos han puesto la sangre de Cristo como un elemento más dentro del proceso de la salvación. Nos han puesto la sangre al mismo nivel de la cruz, de los clavos o de las espinas, pero nada de eso se compara con la sangre. La sangre de Jesús es la vida de Jesús y es la vida de Dios hecho hombre. Jesús dejó su vida por nosotros porque dejó su sangre. Un evangelio sin sangre, suena un poco raro, es un evangelio que no es efectivo, porque a nosotros nos pueden hablar mucho. Las iglesias modernas se centran mucho en la cruz, pero no se ponen ustedes a pensar un poco que la cruz es un objeto y que a qué se parece un objeto, que si no se cuida y que si no se pone atención se puede convertir en un anatema. La cruz es un objeto muy importante porque en la cruz están clavadas nuestras maldiciones. Es el símbolo que Dios usó para decirnos a nosotros que Jesús llevó nuestras maldiciones y las puso en la cruz, pero la cruz no es lo más importante y eso rompe muchos paradigmas. ¿Quién es importante? Es el que estuvo crucificado en esa cruz. La cruz es importante por el que fue colgado de ese madero, por el que fue crucificado en la cruz, pero la cruz no es la clave de la redención y de la salvación. Esto rompe muchos paradigmas de muchas iglesias, no es la cruz, porque si no, entonces también podemos decir los clavos o podemos decir que las espinas, pero se le da mucho énfasis a la cruz, pero no se le ha dado énfasis a lo que se le debe dar énfasis, que es a la resurrección, ¿no? Que es la sangre, María Luisa. Sí. La sangre es lo que hace que nosotros pasemos a ser redimidos. Exactamente, sí. Es la sangre de Cristo y eso, y como esto es muy importante, eso vamos a hacer énfasis en la próxima sesión. Lo que quería yo llevarlos a por qué el Salvador y por qué Jesús y por qué no Buda o Mahoma o otro, o por qué no otras cosas, la sola confesión, no. Porque él fue el único que derramó sangre, ¿sí o no? Y la sangre pura. Porque no fue el único que derramó sangre, porque muchos han derramado su sangre, pero la sangre de Jesús es la única sangre pura, como tú dices, es la única sangre, porque no es cualquier sangre, es la sangre de Jesús y como vimos desde un comienzo, desde el Génesis, y lo que quisimos hablar desde un principio ahora es, el Señor lo que quería era desde ese comienzo proteger también el linaje que vendría desde el Génesis y la única forma de proteger ese linaje era que la sangre no fuera contaminada, porque Jesús es el único que no es contaminado. Cuando estamos viendo ahora que la iglesia no le da énfasis a este sacrificio de sangre, hay un peligro muy grande de que la iglesia no sea contundente, que no sea esa luz para este planeta que en este momento está tan confundido, que es capaz de decir, y yo quiero volver al primer slide, como lo vimos, estas dos declaraciones o estos dos resultados de estas encuestas, que cerca del 70% de los cristianos nacidos de nuevo dicen que Jesucristo no es el único camino a Dios y que el 60% de los cristianos nacidos de nuevo en Estados Unidos menores de 40 años dice que la salvación puede ser a través de Jesús, Buda o Mahoma. Es más de la mitad de la cristiandad que, según ese estudio, no está poniendo en Jesús como el único salvador. Y hay unas parábolas que no hemos visto que son las parábolas de las 10 vírgenes. Todas son vírgenes. 5 se quedaron afuera y 5 no. Esto es una representación, más o menos un 50% de lo que se llama la iglesia, de lo que se le llama la desposada o la cristiandad, que
tristemente, como decía el Señor, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejar las cosas que Dios puso, que es lo clave, que es el sacrificio del Salvador para poder restituir todo lo que desde un comienzo, la primera caída, significó para el plan eterno del Señor, cuando vino el diablo y hizo todo este enredo en el cielo, pero luego la caída del hombre. No es posible que los cristianos hoy en día no tengan esto tan claro y que se llamen las personas nacidos de nuevo si no hay un nacimiento espiritual nuevo a través de aceptar a Jesucristo como el único camino para llegar al Señor por su sangre derramada, que lo vamos a ver ya con más calma dentro de 2 semanas. Y además él mismo lo dijo, ¿cierto? Yo soy el camino. Claro. La verdad y la Claro. vida. Bueno, entonces esto es una primera parte de lo que veremos la siguiente semana. Entonces, no sé si quieran comentar algo, alguna. No, pero es que este tema está pero candela. No, la verdad es que sí se sorprende uno de todo. Todos los días nos sorprendemos, pero yo sí, y el que cree estar firme, mire que no caiga, pero hay que seguir orando y clamándole al Señor porque nos mantenga firme y que nosotros no hagamos parte de esa gente que se deja confundir, porque el único Señor y Salvador se llama Jesucristo, no hay otro. Y a través de Él es que vamos al Padre, no a través de nadie más. Exacto. Venga, pero es que, Saulo, pero es que imagínate que yo tengo un dolor en el corazón porque es a raíz de esta entrevista, yo no sé si yo te había comentado, de pronto no te conté, pero porque es que el pastor habló en la iglesia, entonces yo toda impresionada, le conté a dos amigas que, mejor dicho, fueron conmigo a la iglesia y todo, y ellas me dicen, es que, no, es que Jesús es sola, o sea, ella me confirma lo mismo, yo me puse a llorar, yo no puedo creerlo, o sea, personas que yo conozco, no es, o sea, por allá lejos. Miren, es muy triste que los cristianos vayan a una iglesia solo por decir que van a una iglesia, porque es que la cristiandad últimamente lo ha tomado como si fuera un club, como si fuera algo para donde pasar el tiempo, porque como este planeta es tan feo y hay que conservar los valores, entonces es bueno ir a una iglesia. Y allá se van simplemente llenando números, son números el número X de cristianos, pero como hemos visto, en realidad son nacidos de nuevo, en realidad son nuevas criaturas, porque una nueva criatura va a transformar su entorno y va a comenzar a transformar el mundo y va a transformar por lo menos su comunidad y su mundo y no ni se imaginan hasta dónde puede llegar alguien que en realidad es nacido de nuevo y que puede llegar a transformar uno mismo cambiando hábitos de la vieja criatura, etcétera, uno mismo dejándose transformar por el Señor, aunque no sea fácil, aunque no nos guste, aunque tengamos que romper hábitos, aunque lo veamos como difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Un llamado de atención a la iglesia, un llamado de atención a líderes, pastores, un llamado de atención a nosotros mismos también, para que comencemos a predicar ese evangelio, un evangelio que incluya la sangre como el principal protagonista, porque es que sin sangre no hay nada, sin sangre no somos nosotros redimidos, nosotros no somos nosotros comprados, no somos nuevas criaturas. Y una vez nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo Jesús en muerte y que pagó con su sangre en nuestras vidas, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos conquista, entra en nuestro corazón y nos sella en el nuevo nacimiento, y ahí el cristiano cambia, el cristiano no se deja llevar por lo que se deja llevar el mundo. El cristiano toma decisiones aunque sean difíciles. ¿Por qué? Porque pues es el Espíritu Santo el que lo está guiando a uno para tomar esas decisiones. Bueno, pues. Y es que, Saulo, dime, José. Algo que vale la pena es que solo uno se puede dar cuenta cuando la gente dice, solo en su manera de expresarlo te das cuenta que no entendió, porque dice, me hice cristiano. O sea, tú no te haces cristiano, el cristiano nace de nuevo, pero no te haces cristiano. Entonces realmente sí, hay mucha confusión acerca. No es un cambio de religión. No, es cierto, es totalmente cierto. Gracias, José. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta. Entonces, pongamos, ¿cuál sería el consejo, pongamos, que tú me das con mis amigas o con las personas que yo conozco y que, pues, o sea, me tienen anonadada, pero como que no tienen, no, de hecho, me dejaron muda, yo ni siquiera dije nada, yo me puse muy triste, pero mejor dicho, ¿qué hay que hacer? ¿Solo orar o agarrar las Biblias o qué hago en ese caso? Sí, pues claro que hay que orar por ellas, pero también de alguna forma la palabra también nos llama a que, no sé si ellas son cristianas, pues la palabra también dice que uno debe confrontar pues, a otros con amor, también incluso cuando va a confrontar a los ancianos en presencia de 2 o 3 testigos. Pues es bueno tratar de
hablarles a ellas de un evangelio que tal vez no se les ha hablado porque ha sido muy light, no ha sido contundente y la gente no la ha tenido clara, porque no se predica en el púlpito, porque se espera que la gente por sí misma tome la decisión de ir a una escuela bíblica para que profundice en esto, pero en las iglesias no se está predicando de esto y es muy peligroso. Otra cosa, tengo otra amiga que también es cristiana y toda la cosa, y ella sí, pero va y pone en Facebook, dice que, pues yo no creo, tengo mis razones para no creer en Halloween, pero es que mi niña adora Halloween, entonces yo pues celebro. Oiga, todo invertido, o sea, la niñita es la que manda en la casa. Un O sea, cristiano, no sé cómo hacer con mis amigas porque, Dios mío, se me están descarriando. una nueva criatura se deja llevar por el Espíritu Santo que está en su corazón. Entonces hay Eso, que yo pienso que eso es lo que hablábamos ahorita del nacimiento, ¿no? O sea, es que cuando exacto, se nace de nuevo, cuando hay un verdadero nacimiento, hay un verdadero arrepentimiento y hay convicciones. Cuando no hay eso, pues, pues nos cuesta y digamos que tiene uno que incluirse porque uno no es perfecto, ni la familia de uno es perfecta. También se ven situaciones de esa, pero uno realmente con amor y de verdad con oración y poderle tener sustentado con la palabra de Dios, porque uno no se puede poner a ir a hablar con las personas porque yo pienso o porque yo creo. Ahora, tampoco hay que darle bibliazo, pero pues no, mira lo que dice la palabra es esto, la palabra de Dios es única. de las cosas más difíciles que hay es predicarle a un cristiano. Es una cosa Sí, difícil. porque se sabe en la Biblia para argumentar cada Sí, cosa que uno dice. pero fíjate, ahora acabas de decir algo, se sabe Porque en la la Biblia. toman mal, porque es que la toman a su acomodo. Pero fíjate que también, acuérdense de que hemos hablado de las Biblias. Entonces, se sabe en la Biblia, pero desafortunadamente hay Biblias que confunden en la doctrina y hay Biblias que quitan la doctrina y hay Biblias que quitan la sangre de Cristo como clave para el nacimiento de nuevo. Y aquí lo hemos leído, les recomiendo que vuelvan a ver esta sesión que se llama Con que Dios ha dicho. Vemos cómo la palabra de Dios está llegando tergiversada, está llegando como dice la palabra, y lo vimos en la levadura, es la levadura que es la falsa doctrina, que se ve bonita, pero la doctrina ha sido cambiada porque la palabra ha sido adulterada. La palabra adulterada que no deja que los cristianos se fundamenten en la verdadera doctrina. Y es triste decirlo y está pasando y nos pueden llegar a decir religiosos, pero más religioso es aquel que habla de Dios sin leer la Biblia. Nunca va a estar por demás leer la Biblia más de lo normal o Pero mucho. es que leen la Biblia con Pero no va a asterisco sobrar. y con la luz Oye, apagada. y esa canción tiene de verdad mucho sentido cuando dice de verdad que no vamos a saber nunca cuánto costó ver nuestro pecado en la cruz ni la sangre que derramó, o sea, no valoramos esa sangre, por eso se dice a veces pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la sangre de Jesús, porque es que no es contra nosotros, Exactamente. sino contra Él. También vamos a ver la otra semana cómo se usa, los cristianos usamos la sangre de Jesús mal usada. Vamos a verlo. Yo creo que ese tema está muy bueno. Vamos a dejarlos ahí porque después no quiero aquí venir a, como dicen, spoiler No alert. vemos la clase que es para 2 semanas. Sí. Bueno, entonces, si les parece, entonces cerramos con oración. Señor, te damos gracias por este tema. Gracias, Dios, porque tú tienes un plan eterno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú incluyes dentro de tu plan universal al ser humano, esa cosita tan insignificante, pero gracias a ti, Señor, es que podemos llegar a ti, a tu presencia y acceder al trono de la gracia. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Salvador de la humanidad. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, porque tenía un significado, no solamente por llenar unas páginas en un libro que es el mejor libro del universo, sino porque cada cosa que tú hiciste tiene un propósito y ha tenido un propósito eterno. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste en forma de hombre y te sacrificaste por nosotros. El primer sacrificio fue haberte despojado de tu magnificencia, pero también viniste aquí y sufriste en tu carne todo lo que nosotros merecíamos, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Gracias, Señor, por tu sangre derramada, porque con esa sangre nos redimiste y nos compraste y nos hiciste posesión tuya para siempre. Dios, oramos para que el evangelio de salvación llegue a todas las personas, la mayor cantidad de personas posibles, que este curso también, o esta sesión que vimos ahora, impacte también muchas vidas, a muchas personas que lo van a ver en los canales, y también, Señor, por supuesto, a nosotros, a nuestras familias. Oramos, Dios, para que podamos nosotros entender que la sangre de Cristo es el elemento más importante del universo, que no es cualquier elemento, no es un accesorio más, sino es
la única clave por la cual nosotros tenemos redención, porque sin derramamiento de sangre no hay redención. Gracias, Señor, por el evangelio. Oramos, Dios, para que toque muchas vidas, para que se vaya sumando esa cosecha, Dios, que tú quieres hacer y que vas a hacer muy pronto en estos tiempos en los que estamos. Te entregamos esta noche, te entregamos estos días. Oramos, Dios, para que tú sigas haciendo en nuestras vidas palabra, o sea, tu palabra siga haciendo en nuestras vidas efecto, y podamos ser multiplicadores de la bendición que hemos recibido del conocimiento de tu mensaje a otras personas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor.